Tenemos ya al entrevistado de hoy, que es el senador José Núñez, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo anda, Núñez? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, así que bueno, a las órdenes. Senador del Partido Socialista, Frente Amplio. Núñez, a pedido suyo y también por resoluciones adoptadas por ANCAP respecto a la participación de privados en el sector del Portland, el Frente Amplio solicitó la concurrencia en forma urgente a las autoridades del Ministerio de Industria, a la cartera que encabeza Paganini, y del directorio de ANCAP también a la Comisión de Industria del Senado, para que informen sobre el proceso licitatorio que pretende incluir a empresas privadas en el manejo del Portland. ¿Qué es en especial lo que ustedes están procurando? ¿Qué es lo que cuáles son las explicaciones que ustedes están solicitando? Bueno, en primer, es mucho más que incluir, ¿verdad? Es entregar a los privados los negocios del Portland de ANCAP. Porque lo que se está planteando en este llamado a licitación es, se abre, digamos, a que las empresas oferten para asociarse, en teoría, con ANCAP, conformando una sociedad anónima que explotaría las plantas de ANCAP, en la cual el privado va a tener entre el 70 y el 90% de la participación, en función de lo que oferte. O sea que el privado puede ofertar, yo me quedo con el 90%, pero lo mínimo con lo que se tiene que quedar es con el 70%. Además, esa participación de ANCAP podría eventualmente ir licuándose en el futuro en la medida que se resolviera por parte capitalizar esa sociedad, y entonces ANCAP, en vez de capitalizar con efectivo, pagaría con acciones. Y además a estas sociedades que se conformarían, ¿verdad? Y que, ya digo, el privado va a manejar el 70% por lo menos, y además va a tener naturalmente una mayoría significativa en el directorio de esas empresas, ANCAP le va a ceder en comodato por 40 años, pero renovable por 6 veces por 10 años. O sea que por hasta 100 años le va a ceder en comodato todas sus plantas, Paysandú, Manga y Minas. Plantas que están evaluadas en unos 250 millones de dólares en cuanto a su patrimonio, ¿no? O sea que acá lo primero que es importante señalar es que no se trata de una participación de los privados, se trata de entregarle el negocio del Portland, por lo menos por 40 años, pero puede ser por 100 años, a capitales privados. Entonces, lo primero... Veo que están utilizando el mismo verbo que desde el Frente Amplio se usa para el tema del puerto, ¿no? Es que lo que se está haciendo, digamos, no es una utilización del lenguaje, ¿no? Es lo que efectivamente se está haciendo, ¿no? Entonces, acá hay una primera cuestión. Nosotros hemos cuestionado esta decisión por inconstitucional, en primer lugar, porque el artículo 188 de la Constitución de la República establece que para conformar este tipo de asociaciones tiene que hacerse mediante una ley que sea aprobada por mayoría absoluta en cada Cámara. Y el directorio lo está haciendo por su sola resolución, mayoritaria, porque no es unánime, y bueno, evidentemente por la voluntad política del Poder Ejecutivo, ¿no? Sin duda que actúa con el respaldo del Poder Ejecutivo. Pero está comprometiendo una empresa pública y un negocio o una actividad que es de todos los uruguayos y los uruguayos por... ya le digo, 40 años, o sea, está tomando decisiones hoy que indudablemente van a impactar en futuras administraciones, y lo está haciendo sin consultar a quienes representan, digamos, a la soberanía, ¿verdad?, que son las parlamentarias y los parlamentarios, ¿no? Entonces, allí hay una objeción de carácter político a la que podríamos sumar que además, cuando se intentó privatizar ANCAP en 2 oportunidades, el pueblo votó en contra. O sea que se está desconociendo la voluntad popular y no se está consultando para privatizar estos negocios a quienes representan a la soberanía, que son las y los parlamentarios. O sea que allí hay una primera objeción política, y luego las características particulares del negocio, y luego los impactos que pueda tener
en Paysandú y en La Valleja. Usted vio que se han publicado los datos del desempleo en nuestro país, ahora últimamente, creo que ayer, y se habla de una situación más o menos estable, creo que un 8,7 o un 8,8 de desempleo. Pero tanto en Paysandú como en La Valleja estamos por encima del 10% del desempleo. En Paysandú particularmente tenemos un 3% más, un incremento del 3% del desempleo en relación a hace un año. En La Valleja tenemos un incremento del 2% del desempleo en relación a hace un año. Esta asociación que se está planteando, que en realidad es una privatización, no da ninguna garantía de estabilidad laboral. O sea, el privado no tiene que comprometerse a mantener los puestos de trabajo. Y acá estamos hablando que entre las dos plantas hay, no me acuerdo ahora exactamente, creo que son 561 trabajos directos, ¿verdad? Entre funcionarios de ANCAP y tercerizados, ¿no? Más todas las externalidades que tienen en esa ciudad. Entonces también esto nos preocupa, ¿verdad? O sea, ahora, parece no ser un negocio muy redituable, muy viable. De hecho, Walter Berry, el viceministro de Industria, el número 2 de la cartera, dijo en febrero que las fábricas de Portland son deficitarias desde hace 15 años, justo la cantidad de años que ha gobernado el Frente Amplio. ¿Cómo la ves? Porque desde el gobierno dicen, bueno, se la damos a los privados porque el Estado no está pudiendo hacer que esto sea un negocio rentable. Bueno, efectivamente las fábricas de Portland de ANCAP dan pérdidas desde el año 2000, ¿no? No empezaron con los gobiernos del Frente Amplio. El Frente Amplio planteó un plan de inversiones para mejorar la competitividad. Es un plan que lamentablemente quedó inconcluso y yo reconozco autocríticamente que se empezaron a hacer inversiones muy importantes y no se terminaron. Lo que le pasa a las plantas de Portland de ANCAP, lo que le pasaba es que la planta de Minas es de la década del 50. La planta de Paysandú es de la década del 60, creo que se inauguró en 1971. Fíjese cómo ha evolucionado la tecnología, ¿verdad? Desde esas épocas, ¿verdad? Desde la década del 50 o de la década del 60 hasta el día de hoy. Y en las plantas de Portland de ANCAP no se habían hecho inversiones para mejorar la competitividad. Entonces nosotros tenemos sistemas productivos que consumen más energía de la que se podría consumir con tecnologías más modernas y eso encarece la producción y también que quizás demanden más mano de obra que lo que establecen nuevas instalaciones. Entonces, tanto en Portland como en otras plantas de ANCAP, durante décadas, en vez de apostarse a hacer las empresas competitivas, se apostó a desmantelarlas, no se hicieron inversiones y perdieron competitividad. Durante estos 15 años que usted hacía referencia, sí, se hicieron inversiones muy importantes, por ejemplo, en el sector del combustible, y hoy justamente ANCAP tiene muy importantes ganancias a nivel de los combustibles por esas inversiones que se hicieron. En el Portland no se terminaron las inversiones. Se cometió, desde mi modesta opinión, un error en función de una circunstancia política muy particular que se vivió a partir del año 2016 en relación a la situación de ANCAP. Creemos que para que sean competitivas las plantas de ANCAP hay que culminar los procesos de inversión y además hay que tener una política comercial, ¿verdad? Hay que tener una política comercial. ANCAP dispone, particularmente en Paysandú, de una piedra caliza y de una posibilidad de producir Portland que es de mejor calidad que otros Portland, porque depende de la calidad de la piedra. ANCAP tiene que explotar esas posibilidades, ¿verdad? Hoy usted va a comprar Portland y en realidad nadie elige el Portland, o por lo menos nosotros, capaz que hay profesionales, ingenieros para obras que sí, pero ¿verdad? No se explotan las ventajas y la mejor calidad que puede tener alguna de las producciones. También se podría diversificar, porque a nivel de la industria de la construcción hay Portlands que son más aptos según la obra que se vaya a hacer. Bueno, ANCAP no está explorando esas posibilidades
Y bueno, si uno no tiene una política comercial en un sector competitivo, está claro que se va a fundir. Entonces, ya voy a ir con Sandra. Lo que pasa es que usted pide más inversión. En anteriores administraciones de ANCAP, precisamente, invirtieron tanto y demás que terminó siendo un despilfarro de dinero. Y usted sabe de qué estoy hablando de la administración de Raúl Chandí. Por ejemplo, el famoso horno que costó 90 millones de dólares. ¿Qué pasó con ese horno? No, usted sabe que, primero, el horno costó 54 millones de dólares, ¿no? Digo, no costó 90. Yo tenía que era entre 80 y 90. Con todo respeto les digo, costó 54 y pico, digamos, ¿no? No llega a 55. Menos de 60. Está bien. No, menos de 55. Ok. Puesto en el país. No es un horno, es una línea de producción. Es una línea de producción, no es solo un horno, ¿verdad? Es toda una línea de producción que tiene estas ventajas que le decía, ¿verdad? O sea, es mucho más eficiente y a su vez es mucho menos contaminante, porque otro de los problemas que podemos tener con esta tecnología obsoleta es la contaminación del ambiente, ¿no? Entonces, por eso yo le decía, ¿verdad? Lamentablemente no se instaló este horno. Este horno se debió haber instalado y yo tengo que reconocer que fue un error no instalarlo. Pero la respuesta no puede ser, bueno, entonces entregamos a un precio vil todo el sector Portland de ANCAP a un inversor privado, ¿no? Creo que Sandra vas a ir por ahí. Sí, adelante. no, senador, yo le preguntaba, pero ¿usted está en contra de esa asociación público-privado? Porque yo creo que desde que me conozco, el sector Portland del Uruguay siempre fue deficitario y decía, más vale cerrar las plantas y pagarle el sueldo a la gente que trabaja que seguir teniendo la planta en funcionamiento. Y de repente, si se les marca las pautas al privado y de poder hacer en conjunción y llevar el Portland y el Portland uruguayo a que sea comercializable y que sea redituable, yo creo que es mejor que seguir padeciendo y poner más millones en algo que no es solo tecnología que se debe poner, y eso sale, sino tecnología, capacidad y una cantidad de cosas. Entonces, ponerle las pautas de que la gente que está trabajando quede trabajando, de que inviertan y lleve, por supuesto, un privado va a invertir si tiene rédito financiero, si no, obviamente que no, pero yo creo que han dado buenos resultados la asociación público-privado, siempre y cuando se les marquen las metas y ustedes propongan de repente proponer una solución que sí incluya al privado, pero no que tenga, digamos, el poder de decisión total como un 80% o un 90%. Mire, en primer lugar, no tengo tan claro que hayan dado resultado las asociaciones público-privadas. Fíjese lo que nos está pasando con el puerto ahora, que es una asociación donde el puerto tiene el 20%, la Administración Nacional de Puertos y la compañía belga tiene el 80%, y tenemos un monopolio privado que quiso incrementar en un 24% las tarifas, y el puerto de Montevideo ha descendido notablemente en los rankings internacionales, quedando muy por debajo de los puertos que son de competencia. O sea que las asociaciones público-privadas han dado resultado realmente que a mí no me consta, ¿no? Segundo lugar, lo que usted plantea de poder asociarse en otras condiciones que den más garantías, bueno, por eso hemos reclamado que el tema se discuta y se debata. No descartamos una posibilidad de asociarnos con privados, pero hay que ver en qué condiciones, ¿verdad? Esta asociación que se plantea deja a ANCAP en notoria minoría, entrega un patrimonio que es de todas y todos a las empresas privadas y no da ninguna garantía de estabilidad laboral. Entonces, bueno, está bien, podemos discutir, no estamos cerrados a considerar la posibilidad. De hecho, la Constitución lo prevé, pero esta asociación no da ninguna de esas garantías. Y por último, digo, claro, uno, como ya tiene unos años, se recuerda, yo le decía que las pérdidas en Portland ANCAP empezaron a ocurrir en el año 2020. Y yo recuerdo que en el año 85, fíjense ustedes, claro, eso hace mucho tiempo, ¿no? Es historia. En el año 85, ANCAP fijaba los precios del Portland más caros de los que podía fijarlo para no sacar del mercado a la competencia que era una empresa privada.
Y de hecho esto fue en su momento denunciado por el director ingeniero Oliveras, director de ANCAP, nombrado a propuesta del Frente Amplio, y que integraba en ese momento el directorio de ANCAP. O sea que no es así que las industrias del Portland hayan dado pérdidas siempre, no, dieron ganancias. Lo que pasa que mientras el sector privado se modernizó tecnológicamente, las sucesivas administraciones de ANCAP apostaron a entregar el negocio a los privados y dejaron deteriorarse notablemente la capacidad de las plantas, ¿no? Alberto. Un par de cosas, senador, que en realidad en el fondo van a lo ideológico. Y a un término que usé hace un rato, el coraje cívico, que me parece le ha faltado al Frente Amplio para defender a la empresa pública. El papá del presidente quería privatizar todo ANCAP. Eso todo el mundo lo sabe, la gente se movilizó, juntaron, se logró evitar. Su hijo, el actual presidente, fue muy claro. El fruto no cae lejos del árbol. Intenta hacer algo parecido, no tan fuerte, no tan radical, porque no puede, pero de una u otra forma lo intenta realizar. Yo vengo de Costa Rica, justamente, donde ahí me entero no hay una empresa como tenemos acá, la refinería de ANCAP, el petróleo ya viene refinado. Y alguien me decía, si lo pudiéramos refinar acá, ¿cuántos puestos más tendríamos de trabajo? ¿Y cuánta soberanía más? Entonces, a esto voy. Tendrían que hacer una autocrítica severa la fuerza que usted integra. Acaba de contarnos que esta chimenea, esta cosa, no costaba, como todo el mundo dice, 90 millones, costaba 54, nos dice. Y que no era un horno, sino que era una cadena de producción. ¿Por qué no lo dijeron con más énfasis? ¿Por qué no lograron transmitirle a la gente eso? ¿Y por qué el error de no avanzar? ¿Por qué no avanzaron más en la defensa del Estado para que no pasaran estas cosas? ¿Y por qué no avanzaron más en hablar con el sindicato para que fuera más eficiente, para que algunas cosas que alguna gente dice, che, porque son empleados públicos, no pasaran y no tuvieran este flanco que ahora están ofreciendo? ¿Por qué no hay una suerte de... Sé que están armando el programa, ahora lo van a presentar. Sí, bueno, vamos a ser severos con algunos temas. Vamos a tener coraje cívico para cosas que están mal, cambiarlas. Cosas que están mal en el Estado, en los funcionarios, cambiarlas. Y cosas que no pusimos todo el énfasis que debiéramos haber puesto, sí ponerlo en caso de que lleguen nuevamente el gobierno. ¿No falta un poco de eso? Le pregunto. Y el ejemplo más puntual es lo que acaba usted de decir. Ahora resulta que esta chimenea famosa costó 54 y no 90. ¿Y por qué nadie sabe eso? ¿Por qué Checho, que está en tantos medios, no sabía eso? Si es como usted señala, quiero creer que sí. ¿Por qué no sabe? ¿Por qué todo el mundo dice la chimenea y repite la cantinela y era una cosa de producción? ¿Y por qué no aclararon bien por qué no avanzaron con eso? ¿Y por qué no avanzaron con algunas cosas que alguna gente siente por momentos que en la actividad pública hay como privilegios que habría que recortar un poco? La verdad. Y todo el mundo lo sabe eso. Te lo dejo ahí servido. ¿Quiere responder algo? No, digo, a ver, como usted dice, yo creo que viviendo y aprendiendo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, usted me hace una crítica, le hace una crítica al Frente Amplio por las cosas que no hizo y los debates que no dio. Y la información que no compartió. Y la información Y la que falta no de coraje compartió. cívico para tener un poco más de energía, senador. A veces también... ¿Me permite hacer hacerle una interrupción? A ver, dele. No estaba tan errado. Por un lado, Diego Durán, actual vicepresidente de ANCAP, dijo que el horno 3 costó en su momento 53 millones de dólares, una cifra similar a la que usted decía, a los que se le suman costos de seguro y vigilancia por tener esas instalaciones en Paysandú hace 9 años. Pero en la administración del expresidente de ANCAP, Frente Amplista, administración frentista, Marta Jara, como en el actual directorio, afirman que la instalación del horno tendría un costo elevado para el estatal de unos 100 millones de dólares y un bajo retorno de la inversión respecto a lo que hoy costaría poner en funcionamiento el horno, ¿no? De ahí quizás el malentendido. Claro. Bueno, para poner en contexto los números. Por eso le digo, o sea, el costo del horno está en la cifra. En su momento fue 54. Que yo no, es más bajo. Le acabas de decir ahora que era de 53, igual. No era 54 y pico. Estas cosas no pueden pasar, senador. Sí, está bien, 53 millones. Claro, es menos todavía. Más instalación y vigilancia. Me baso en una información oficial, ¿verdad? Más, ¿no? Luego está la discusión de cuánto saldría instalarlo sobre
también se han manejado esas cifras, también se han manejado otras sustantivamente inferiores, ¿verdad? Siempre importantes, ¿verdad? Pero sustantivamente inferiores. En realidad yo no conozco, y no sé si tiene el directorio acá, tengo entendido que no, un estudio realmente técnico, profesional, que diga, bueno, va a salir tanto y tanto y tanto, ¿verdad? Se manejan cifras que fueron dadas en algún momento por la gerencia, estimaciones de carácter general, pero eso habría que chequearlo correctamente. En todo caso, son las inversiones que hay que hacer estamos hablando de sacar adelante una industria muy significativa, ¿verdad? O sea que, fíjese que se anuncian inversiones de miles de millones de dólares, etcétera, etcétera. O sea que en determinadas ramas de la actividad industrial, lo que para uno le parece un disparate, invertir 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, no es un disparate. O sea que, pero no puedo chequearle yo las cifras del costo de la instalación de esa línea de producción, como le decía, que se ha llamado comúnmente el horno 3, digamos. Sí, me alegro que confirme la información sobre lo que costó realmente. Claro, Pero el tema es que ahora, si no se instala algo que no produce 53 millones, bueno, por supuesto. Bueno, que es un costo que se incrementa con la vigilancia y con la instalación sobre todo. Por supuesto. Pero comprar 53 millones para no sí. usarlo. No, eso es despilfarro con todas las letras. Por eso, bueno, es un error, ¿verdad? Por eso yo dije aquí que entiendo que fue un error no haber continuado con la instalación del horno, ¿sí? Fue un error, sin duda, desde mi punto de vista, pero naturalmente. ¿quién debió haber instalado el horno entonces? ¿El gobierno de la época o que lo haga el que venga? Bueno, a ver, yo entiendo, cuando yo hablo que es un error, obviamente, para mí el primer error fue haber detenido ese proceso de inversión. Pero naturalmente, el que viene atrás, ¿verdad? Si usted encuentra acá un problema y no lo resuelve, pasa a ser responsable también, pero ¿no? es que para eso debería haber una política de Estado, y si no lo hay para tantos temas, tampoco para el horno. Fíjese, el agua que hablamos hoy, fíjese, por ejemplo. Acá Silva me hizo una pregunta y ustedes me han llevado para otros temas, ¿no? Está bien, es parte de la lógica del programa. Pero fíjese que lo primero que estamos reclamando nosotros es que en una decisión que va a comprometer a futuras administraciones, que va a privatizar un sector tan importante como es Portland, que afecta ahora a 3 comunidades, porque también estamos hablando de la planta de cal de 33, pero Paysandú y La Valleja, que va a entregar a la gestión de privados un patrimonio que se ha estimado en 250 millones de dólares, bueno, que esto se discuta en el Parlamento, como para nosotros además lo establece la Constitución en su artículo 188. ¿Qué es lo que está haciendo el actual gobierno? Lo resuelve por mayoría en el directorio, ¿verdad? Los directores, todas personas que respetamos mucho, pero son funcionarios designados, no son electos por el pueblo. Los que son electos por el pueblo para representar al pueblo son los parlamentarios. Y entonces, los que tienen que resolver si enajenamos un patrimonio tan importante son los representantes del pueblo, que son los que aprobaron en su momento la ley de creación de ANCAP, ¿no? Hace muchos años, pero aprobaron y le encomendaron al Estado desarrollar esta actividad. Actividad que luego además fue refrendada por el pueblo soberanamente en 2 referéndums. O sea que cuando se habla de políticas de Estado, no se puede pretender construir políticas de Estado con decisiones administrativas por mayoría de un directorio. Si se quiere construir políticas de Estado hay que sentarse a discutir con todos los actores, que es lo que nos está haciendo ahora, ¿no? Decía más temprano Alberto que el Frente Amplio está ya pergeñando su programa, ¿no? Está en eso ahora mismo. ¿Qué es fundamental, innegociable para el Partido Socialista? ¿Qué debería usted, si dependiera de usted, estar sí o sí en el programa del Frente Amplio? En general me pregunta. Sí. Me cambia de tema. Sí. Bueno, para cerrar la entrevista. Sí. Mire, para mí lo fundamental es que pensemos un programa que avance en una mejor distribución de la riqueza en el país y en la construcción
de bases más sólidas para nuestra democracia que pasan por la participación de la gente. En la medida que la gente es protagonista, usted lo decía Silva hoy, cuando hablaba del sindicato y la participación de los ciudadanos y la información en lo que hace ANCAP, en la medida que la gente se involucra con los procesos de decisión, no solo se consolidan las instituciones democráticas, sino que también se adoptan mejores resoluciones. Y nosotros tenemos un país, lo hemos dicho muchas veces acá desde el Frente Amplio, ¿verdad?, que en 3 años de gobierno la economía creció más de un 3%, y los salarios y las jubilaciones bajaron. La masa salarial un 5%, ¿no? Y las jubilaciones un 2 y pico por ciento, no tengo la cifra exacta de memoria. Entonces, vivimos un proceso en el cual se concentra la riqueza y se deteriora el poder adquisitivo de la gran mayoría de la gente, y algunos caen en las situaciones de pobreza y de miseria. Y eso tenemos que revertirlo sustantivamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son las dos cuestiones que para nosotros son fundamentales del programa del Frente. Avanzar en una distribución más justa de la riqueza en el país y consolidar las bases de la participación social, de la participación de la gente en la gestión de gobierno, ¿verdad? Como acá decía el vicecomandante Marcos, hay que mandar obedeciendo. No por ser uno electo o no por ser uno designado para ocupar un directorio o una dirección, tiene el monopolio de la verdad. La gente también sabe y puede ayudar a construir soluciones, y el gran desafío es gobernar con la gente. Muy bien. Senador José Núñez, del Partido Socialista Frente Amplio, gracias por venirse a los estudios de MBD Films y charlar un rato con nosotros. Muchas gracias a ustedes y bueno, quedamos siempre a las órdenes.